5 filas y 6 columnas, entonces tendría que darnos 30. Entonces simplemente lo que hacemos en primera medida es mirar, por ejemplo, siempre vamos a organizar de menor a mayor. Entonces yo veo que pues está el 28, ¿cierto? Que es el número menor. Entonces yo lo que hago es revisar cuántas veces aparece ese número 28. Entonces yo lo veo acá un 28, 2 28, 3 28, 4 28 y acá 5 28. Los pinté de azulito como para identificarlos. Entonces van 5. ¿Cuántos irían de 29? Entonces reviso si hay números 29 y acá veo 1. Entonces coloqué 1. ¿Cuántos irían de 30? Entonces veo 1, 2, 3, 4. 4 30. Ahora el 31. Van 2 31. Son estos dos rojos. ¿Sí? Entonces como aparece 2 veces, entonces sería el número 2. Yo que estoy sacando acá, ¿cómo se llama esto? Se llama la frecuencia absoluta. Esa es, digamos, la variable que estoy sacando, la frecuencia absoluta. ¿Sí? Ahora vamos con el 32, que también me aparece 2 veces, que son estos café que coloqué acá. Luego voy el 33 y me aparece el 33 una vez, que es este blanco que puse acá. Luego voy con el 34, que es este gris. Luego voy con el 35, entonces del 35 veo, voy a cambiarlo de color, por ejemplo, vamos a ponerle 35, veo uno acá, sigo mirando en las otras filas, este y este. Entonces yo veo que 35 hay 3, entonces pongo 3. 36, que hay 1, aquí está. 37, que hay 2, por aquí hay 1. Y el otro, 37, acá está. 37, 2. 38 hay 3, acá hay 2. 2 y me hace falta otro 38 que está acá. 39 que hay 2, veo acá 1 y acá el otro, 2. 40 hay 3, 1, 2 y 3. Ahí están entonces todos los valores. Cuando yo sumo, entonces obtengo 30, ¿cierto? 6 por 5, 30. Acá le inserté una fila a esto. Pero si la tuviera así organizada, pues entonces vería que acá 5 y por acá 6. 6 por 5, 30. ¿Alguna pregunta de lo que acabé de hacer hasta ahí? Es coger los valores y organizarlos. Frecuencia es ver cuántas veces se repite ese mismo dato. Entonces, para sacar la frecuencia absoluta, observo el dato y coloco el número de veces que se repite ese dato. ¿Sí? A ver. Dime, Juan Pablo. Profe, la primera celda que dice número, ¿es necesario, digamos, contar cuántos datos hay? Me parece importante. ¿Sí? Hace parte del orden de los datos. Saber cuántos de estos hay. Vale. Bueno, profe, gracias. Bueno. Ahora, dentro de la siguiente columna
que nosotros sacamos es la frecuencia relativa. Es la siguiente frecuencia que nosotros sacamos, la frecuencia relativa. Entonces la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta sobre el número total de datos. Ese es el valor. Ah, bueno, una de las Profe, preguntas. tengo una pregunta. Qué Dime. pena. Sí, dime. ¿Ahí no hay porcentaje? ¿No manejamos todavía? No. Ah, ok, gracias. Esto es como un porcentaje, en realidad. O sea, esto es como ver, o sea, uno podría decir que es un porcentaje, porque es como ver de esta absoluta, este 28 datos, cuánto porcentaje hay del número total. O sea, es como muy parecido. Es un porcentaje en realidad, pero aquí no lo vamos a llamar porcentaje, sino se llama frecuencia relativa. ¿Sí? Ya te completo la idea. O sea, yo voy a las demás frecuencias relativas acá. Y voy a sumar. Acá era lo que te quería decir. Es, por ejemplo, tú ves que acá hay 5 veces aparece el 28. Digamos que estas son edades de personas de una empresa. Entonces, las personas que tienen 28 años, las personas que tienen 29, que tienen 30, 31, hasta 40. Entonces, yo quisiera ver, ¿cierto? ¿Cuál es la mayor cantidad de qué edad, ¿cierto? Hay mayor cantidad de personas con determinada edad. ¿Cuál es la edad que más aparece en esa empresa? ¿Cierto? Entonces, yo acá podría decir, ¿cierto? Que son 30 personas, ¿cierto? Y esas personas tienen estas diferentes edades. Estas son las edades de las personas que pertenecen a determinada empresa. ¿Sí? Entonces, la frecuencia absoluta es ¿cuántas personas tienen 28 años? 5. ¿Cuántas personas tienen 29 años? Una persona. ¿Cuántas tienen 30? 4. Ah, ok, entonces, ¿cuál es la edad que aparece más veces en esa empresa? Entonces, la edad que aparece más veces es 28 años, que aparece 5 veces, o sea, 5 personitas tienen 28 años. Si yo estuviera revisando un porcentaje, ¿cierto? Entonces yo diría que el porcentaje más grande, fíjate que es este de 16. Si yo lo pongo acá como porcentaje, me sale como un 17%. De las 30 personas, el 17% tienen 28 años. O sea, es la que más aparece. Profe, ¿esa sería la moda o la media? La, Bueno, si lo ves así, podría ser como una moda. O sea, como cuál es el número que más aparece. Esa podría ser una moda. ¿Sí? Pero esas medidas las vamos a ver más adelante. En este caso simplemente estamos hablando de la frecuencia absoluta, que es cuántas veces se repite ese dato. Pero sí, esa sería la moda. ¿Sí? Entonces acá la frecuencia absoluta me determina cuántas veces se repite 28 años. O sea, el dato que más se repite es 28. Y luego de eso veo que el que más se repite es el 30. 4 personas tienen 30 años. Por eso esa frecuencia relativa es de 0.13, que yo podría decir que es un 13.33%. Esas frecuencias relativas es bueno que no las manejemos con tantos decimales. O sea, lo que podemos hacer es reducir decimales, por lo menos trabajar 3 decimales para que no sea ese número tan grande. Y esto pues terminaría siendo como el 100%, ¿no? Este valor es como el 100%. O sea, esta suma es suma de porcentajes. Esto 5 equivale a un 16.7%, un 0.03%, ya valores más pequeñitos, pero en este caso los llamamos frecuencia
relativa. Yo podría graficar esos datos así como está. Yo podría graficar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa, ¿sí? O sea, yo acá podría graficar estos datos. Generalmente las frecuencias absolutas se grafican mediante barras y las frecuencias relativas ya se grafican mediante no barras, sino que me sigan gráficos de tendencia, ¿sí? Entonces yo le puedo dar acá insertar, vamos a darle estas que son las barritas, ¿cierto? Y estas. Espérate a ver si lo podemos organizar. Acá. Vamos a colocar en las X los datos. Entonces 28 veo que tiene 5, 29 veo que tiene 1, 30 veo que tiene 4, 31 veo que tiene 2, 32 veo que tiene 2, 33, 1, 34, 1, 35, 3 y así. Este es un gráfico de frecuencia absoluta, entonces siempre voy a graficar la frecuencia absoluta con barras, ¿sí? Para que se vea de este modo. Ve acá veo muchas cosas a través de un gráfico. Por ejemplo, mira que hay frecuencias absolutas que se repiten, ¿sí? 35, 38, 40. La frecuencia absoluta más grande, la de 28, o sea, la edad que más aparece, con 5 personas. La que solo aparece una vez, 29, 33, 34, 36, ¿sí? O sea que el siguiente rango que más aparece es el 30 y luego tenemos 35, 38, 40, ¿sí? Eso lo podemos ver a través de los gráficos de frecuencia absoluta. Son análisis que no habíamos visto acá. ¿Sí ven? Que no es como tan perceptible. Entonces, en este caso podemos trabajar a través de barras. ¿Qué va a ir en el eje de las X? Vamos a poner acá títulos de eje. Entonces, ¿qué va a ir en el eje de las X? Entonces, en el eje de las X va a ir el dato o la observación. Y en el eje de las Y va a ir la frecuencia absoluta. ¿Sí? Simplemente lo que hago pues es señalar los datos, ¿cierto? Como lo hice acá, insertar, voy a la barrita y ya luego ajusto mediante selección de datos. Reviso que en X, cuando le doy editar, me queden estos datos. Y en la frecuencia, en la Y, escojo más bien frecuencia absoluta y estos datos de esta columna. Y le doy a aceptar. Ya luego lo que yo puedo graficar es la frecuencia relativa. ¿Sí? La frecuencia relativa. También esa frecuencia relativa la puedo graficar, pero lo voy a hacer en esta ocasión con otro tipo de gráfica como esta.
Espérate a ver, porque generalmente como que esta no se deja por... Entonces, hagámosla así. Y luego le doy eliminar, seleccionar datos. Entonces, acá siempre voy a coger... Aceptar. Y acá voy a quitar y modifico esto. Quiero que vaya aquí, es la frecuencia relativa. ¿Cierto? ¿Qué sería esto? Y ya le doy a aceptar. O sea, ahí ya quedó ya quedaron las frecuencias relativas. Aceptar, ¿sí vieron? Ahí ya me quedó. Este color no está tan bonito. Y también, pues entonces le puedo colocar observaciones. Aquí, frecuencia relativa. Y voy viendo pues cómo es ese comportamiento. Lo mismo, la mayor para 28, ¿sí? 29, ya mucho menos, claro, mira dónde está 29, 30, 31 ya más bajo, se mantiene 31 y 32, el rango de 33 baja, se mantiene 30. Percibimos los datos de otra forma. Vemos cuando es constante, se mantiene, cuando tenemos ascenso, se repiten en mayor medida los datos, ¿sí? Hasta llegar a 40, que también tengo. ¿Cuáles son iguales? 38, 40, 35, ¿cierto? Los puntos más elevados, 28, 30. Este me habla de la frecuencia relativa. Entonces, cuando vayamos a graficar la frecuencia relativa, lo vamos a hacer a través de este tipo de diagrama, y la frecuencia absoluta la vamos a hacer a través de este tipo de diagrama. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Listo. Entonces, quiere decir dime. que el próximo ejercicio que tengamos ya tenemos que hacer estas tablas de frecuencia, ¿verdad? Sí, claro. Sí, señor. Sí, casi todos los ejercicios ya luego vienen con estas tablas. Ahora la frecuencia absoluta acumulada, entonces sería el primer dato más el anterior más bien, y así hasta 30. ¿Cierto? Eso vuelvo y lo repito. La frecuencia absoluta acumulada es el primer valor, lo repito, el primer valor de la frecuencia absoluta, lo repito en mi frecuencia absoluta acumulada, y luego voy sumando las siguientes frecuencias absolutas. Las voy sumando. 5 más 1, 6, 6 más 4, 10, 10 más 2, 12. Fíjate que voy sumando frecuencias absolutas de manera continua. 12 más 2, 14, 14 más 1, 15, y así voy sumando mis datos de frecuencia absoluta acumulada hasta que llego a 30, porque es mi número total de datos.
¿sí? Y lo mismo con la frecuencia relativa, pero ya con la columna de frecuencia relativa. Relativa acumulada. Ya en este caso, lo que voy a hacer es pasar mi primer dato de frecuencia relativa y luego sumo mi dato anterior con la frecuencia relativa. Y así. Hasta obtener pues 1. Esos también los voy a graficar. Esos también los voy a graficar. Entonces, ¿cómo los voy a graficar? Frecuencia absoluta acumulada mediante barras y frecuencia relativa mediante estos diagramas de serie. Entonces, listo. Vamos a graficar como lo hicimos ahorita. Entonces, insertar. Vamos con la barrita. Acá le damos. Así tienen que quedar esta de frecuencia absoluta acumulada. Así. Ese es el gráfico que debemos tener. Si ven que son barras de manera pues ascendente hasta llegar a 30 de ese modo. ¿Sí? Entonces, mediante barras, abajo lo mismo. Las observaciones. Acá la frecuencia absoluta acumulada. ¿Listo? Esto para la frecuencia absoluta acumulada. Y vamos ahora con la frecuencia relativa acumulada. Entonces voy de nuevo. Vamos con este, que es como de líneas. Bueno, quiero arreglarlo. Vamos a quitar. Frecuencia relativa acumulada, ahí está. Y este lo editamos. Esto acá. ¿Cierto? Ahí nos quedó bien. Acá yo puedo colocarlo hasta 1 si quisiera. Acá puedo acá. Simplemente le di doble clic acá. Y acá dice dar formato al eje. Y ya el mínimo es 0 y el máximo es 1. Por ejemplo, si el mínimo no empezara en 0, sino que si ves que el mínimo, por ejemplo, empieza en .167, entonces yo puedo decirle acá, no, mira, yo no quiero el mínimo 0, sino que yo quiero el mínimo .10, para que no, o sea, no perder este espacio. Y entonces ya me lo va a cambiar. Ahí ya me lo cambió. Y acá hay pues varias cosas que
que nos pueden ayudar para que se vean como mejor el gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, colocar líneas, colocar otras más pequeñas por si tenemos más datos, pues entonces alcanzar a visualizar este punto 16.7. No sé si las alcanzan a ver, pero entonces acá dice la marca principal está exterior, o sea, es la más grande. Y la marca secundaria, que me permite ver esos otros decimales como el 6, como el 7, ya los marco interiormente como el secundario. Entonces ya me queda como que esta línea un poquito más representada. Sí, ya me queda de este modo. Eso también